Una familia pobre en Tennessee, a principios del siglo XIX, se vio atrapada en un sinfín de sucesos escalofriantes que marcarían la historia de la región. Entre 1817 y 1821, los Bell experimentaron ruidos extraños, voces susurrantes y ataques físicos de una entidad que afirmaba ser Kate Batts, una mujer de la localidad. Imagina una vida tranquila, donde la rutina se ve interrumpida por susurros en la oscuridad y la sensación de ser observado en cada rincón de tu hogar. A medida que los días pasaban, la tensión en la casa de los Bell crecía, transformando su vida cotidiana en una pesadilla. John Bell, el patriarca de la familia, se convirtió en el blanco de esta fuerza desconocida. En 1820, su muerte, atribuida a envenenamiento, dejó a la comunidad en estado de shock y los rumores sobre la bruja Bell comenzaron a propagarse como un fuego incontrolable. Esta historia no es solo un relato de horror, es una de las manifestaciones paranormales más documentadas de los Estados Unidos, un legado cultural que aún resuena en la actualidad. La cueva de la bruja Bell, un lugar que atrae a curiosos de todo el país, se ha convertido en un símbolo del misterio y el miedo. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió en la granja Bell? Las historias de encuentros sobrenaturales han sido narradas y recontadas a lo largo de los años, alimentando la fascinación por lo desconocido. La historia de la familia Bell es un hilo conductor que une el pasado con el presente, y su legado persiste en las leyendas urbanas que continúan dando forma a la cultura popular. A medida que nos adentramos en esta historia, no solo exploraremos los eventos que rodearon a la familia Bell, sino que también desentrañaremos el impacto duradero que esta experiencia ha tenido en la comunidad y más allá. Cada rincón de la cueva de la bruja Bell está impregnado de historia, y cada susurro en el viento parece llevar consigo el eco de aquellos días oscuros. Los relatos sobre la bruja Bell han perdurado en el tiempo, convirtiéndose en una advertencia para aquellos que se aventuran en sus dominios. Con cada paso, los visitantes sienten la atmósfera cargada de misterio, como si el pasado estuviera a solo un susurro de distancia. Así que prepárate, porque esta no es solo una historia de fantasmas. Es un viaje al corazón de los miedos más profundos y las leyendas que siguen desafiando la razón. Acompáñame en esta travesía a través del tiempo y el espacio, mientras desentrañamos el enigma de la bruja Bell y descubrimos por qué su historia sigue resonando en nuestros corazones y mentes. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la familia Bell se encontraba cada vez más atrapada en un torbellino de eventos inexplicables. Los ruidos que antes eran un simple susurro en la oscuridad, ahora se habían transformado en gritos ensordecedores que resonaban por toda la casa. Las paredes parecían vibrar con la furia de una entidad que estaba decidida a hacerse notar. Era como si la propia casa estuviese viva, respirando con una energía oscura que se alimentaba del miedo de sus habitantes. Kate Batts, la supuesta bruja, se convirtió en un nombre omnipresente en la vida de los Bell. Los rumores sobre su conexión con lo sobrenatural se esparcieron rápidamente entre los vecinos. Muchos se acercaban a la granja, atraídos por la curiosidad y el deseo de ser testigos de lo que consideraban una manifestación de otro mundo. Sin embargo, pocos se atrevían a cruzar el umbral de la casa, y aquellos que lo hacían a menudo regresaban con historias de terror que solo alimentaban la leyenda. Las noches eran las más difíciles. Durante el día se intentaba mantener la normalidad, pero al caer la noche, el ambiente cambiaba drásticamente. Los niños que antes jugaban despreocupadamente en el campo, ahora se aferraban a sus padres, temerosos de lo que podría acechar en la oscuridad. Las risas se convirtieron en susurros temerosos, y las historias de fantasmas que solían contarse como entretenimiento se volvieron una realidad aterradora. Una noche en particular, mientras la familia intentaba dormir,
Un grito desgarrador resonó en toda la casa. Era un sonido que helaba la sangre, un lamento que parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra. Los Bell se despertaron de un salto, sus corazones palpitando con fuerza. En ese instante comprendieron que no estaban solos. Algo los observaba, algo que se alimentaba de su miedo. La voz de Kate, clara y resonante, llenó el aire. «John Bell, te estoy esperando». El patriarca, John, comenzó a perder la fe en su propia cordura. Se preguntaba si todo esto era un castigo divino o el resultado de la envidia de algún vecino. Se sentía impotente, atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar. Su salud comenzó a deteriorarse, y la sombra de la muerte se cernía sobre él. Los ataques físicos se volvieron más frecuentes. A veces lo golpeaban con tal fuerza que lo dejaban sin aliento. La familia estaba al borde de la desesperación, buscando respuestas donde no las había. Mientras tanto, el pueblo se dividía entre los que creían las historias y los escépticos que consideraban todo un fraude. Algunos incluso comenzaron a organizar reuniones en torno a la granja Bell, dispuestos a presenciar el fenómeno de primera mano. La comunidad se convirtió en un escenario de confrontaciones entre los creyentes y los que se burlaban de las historias. En este ambiente cargado de tensión, la figura de John Bell se volvía cada vez más sombría. El hombre que había sido un pilar de la comunidad ahora se encontraba solo, rodeado por sus propios demonios. Un día, un grupo de hombres valientes decidió entrar en la casa con la esperanza de capturar a la entidad que atormentaba a los Bell. Armados con velas y una fe inquebrantable en la razón, cruzaron el umbral. Lo que encontraron, sin embargo, fue más allá de cualquier expectativa. Los gritos se intensificaban y las sombras parecían danzar en las paredes, creando figuras inquietantes que se movían a su alrededor. Uno de los hombres cayó de rodillas, gritando que sentía un frío intenso que le helaba el alma. Los demás lo miraron horrorizados, y en un instante de lucidez comprendieron que lo que enfrentaban era real y no algo que pudieran explicar. Mientras tanto, la figura de Kate Batts continuaba acechando en la mente de todos. Algunos decían que su espíritu estaba atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando venganza por alguna ofensa pasada. Otros creían que su energía era un reflejo de la angustia que había vivido en vida, un eco de los sufrimientos que la habían llevado a ser tildada de bruja. La historia de la bruja Bell se transformaba cada vez más en un mito, y la realidad de la familia Bell se desvanecía entre las sombras de la leyenda. Así, la granja Bell se convirtió en un lugar de culto para los curiosos y un recordatorio de que a veces la línea entre la realidad y lo sobrenatural es más delgada de lo que nos gustaría admitir. La historia de la familia Bell y sus encuentros con la bruja Bell seguiría resonando en el tiempo. Un test, la situación en la granja Bell se tornaba cada vez más insostenible. Cada día que pasaba, la tensión dentro de la casa aumentaba y la presencia de Kate Batts se hacía más palpable. Las voces que solían ser un susurro en la oscuridad se transformaron en gritos ensordecedores y los objetos comenzaron a moverse sin explicación. La familia Bell, una vez unida en la lucha contra lo desconocido, comenzó a fracturarse bajo la presión. Las discusiones entre John y su esposa, Lucy, se volvieron frecuentes, y los hijos, que solían encontrar consuelo unos en otros, se refugiaban en sus propios miedos. Una noche, mientras todos intentaban dormir, un fuerte golpe resonó en la puerta de la habitación de los padres. John, temblando de miedo, se levantó y se acercó a la puerta. Al abrirla se encontró con un aire helado que le cortó la respiración. En el pasillo, la figura difusa de Kate Batts se materializaba, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «John Bell, la hora de tu juicio ha llegado», pronunció con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. El hombre, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, retrocedió, pero no había lugar a donde ir. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. En el pueblo, las historias sobre la bruja Bell comenzaron a hacerse más elaboradas. Los rumores hablaban de encuentros con seres de otros mundos
y de rituales oscuros que supuestamente se llevaban a cabo en la granja. La curiosidad se transformó en histeria, y los visitantes comenzaron a llegar en grupos, armados con cámaras y grabadoras, decididos a capturar pruebas de lo que consideraban un fenómeno extraordinario. Un grupo de escépticos, liderado por un joven llamado Thomas, decidió que era tiempo de enfrentar a la entidad de una vez por todas. Con un grupo de amigos, se dirigieron a la granja al caer la noche, armados con linternas y una dosis de escepticismo. Al llegar, el aire parecía vibrar con una energía extraña. Avanzaron con cautela, y al cruzar el umbral, fueron recibidos por un silencio inquietante que pronto se rompió por un grito desgarrador que resonó desde el fondo de la casa. Con el corazón en la garganta, se adentraron en la oscuridad, buscando la fuente del sonido. De repente, una risa macabra llenó el aire, y las luces de las linternas comenzaron a parpadear. Los amigos, que en un principio se habían reído de las historias, comenzaron a sentirse vulnerables. Thomas, al darse cuenta de que la risa provenía de algo más que un simple truco, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no es un juego», murmuró, pero ya era demasiado tarde. Una fuerza invisible parecía empujarlos hacia atrás, como si la propia casa estuviera protegiendo su secreto. Mientras tanto, en la granja, la salud de John Bell continuaba deteriorándose. Los ataques físicos se intensificaban, y la familia se encontraba cada vez más aislada. Lucy, angustiada, comenzó a buscar la ayuda de expertos en lo sobrenatural. Se decía que un famoso exorcista había llegado a la región, y ella estaba decidida a encontrarlo. Sin embargo, la llegada de forasteros solo intensificaba el acoso de Kate, quien parecía alimentarse de la desesperación que reinaba en la casa. Una noche, mientras Lucy se encontraba en la cocina, un objeto pesado cayó del estante, casi alcanzándola. «¡Basta!», gritó sintiendo que la furia se apoderaba de ella. «Si realmente eres Kate Batts, ¿qué quieres de nosotros?». La respuesta llegó en forma de un susurro helado. «Quiero justicia». En ese momento, Lucy comprendió que la historia de Kate era, más que un relato de terror, era la manifestación de una vida llena de sufrimiento y rencor. Los días se convirtieron en semanas, y la situación en la granja Bell se tornó insostenible. John, debilitado y casi en estado de delirio, se encontró con un viejo amigo de la infancia, un hombre llamado James que había venido a ofrecer su apoyo. James, creyendo en la bondad de su amigo, decidió que era tiempo de enfrentarse a la bruja Bell. Propuso un ritual que, según las leyendas, podría calmar su furia. Sin embargo, la familia Bell, cansada y desilusionada, dudaba de que algo pudiera cambiar su destino. A medida que la leyenda de la bruja Bell crecía, también lo hacía la atención del público. Documentales, artículos y libros comenzaron a surgir, cada uno añadiendo su propia interpretación a la historia. La leyenda de la bruja Bell se había convertido en un fenómeno imparable. Gente de todos los rincones de Tennessee y más allá acudía a la granja, atraída por el morbo y la curiosidad. La familia Bell se encontraba atrapada en medio de un torbellino de atención no deseada, y cada vez que un nuevo grupo de visitantes llegaba, la tensión en la casa aumentaba. El ambiente se volvía más pesado, como si la misma casa respirara la angustia de sus habitantes. Con cada nuevo encuentro, los espíritus de la granja parecían cobrar vida, manifestándose de maneras cada vez más perturbadoras. Una noche, mientras la familia intentaba descansar, un grito desgarrador resonó en toda la propiedad. Era el sonido de una mujer que parecía estar suplicando por ayuda. Lucy, aterrorizada, se levantó de la cama y corrió hacia la ventana. Allí, entre la bruma de la noche, pudo ver una figura que parecía flotar en el aire. «Kate», gritó, sintiendo que cada fibra de su ser respondía a la llamada de esa alma atormentada. Pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándola con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, John, debilitado por el acoso constante de la entidad, comenzó a tener visiones. En ellas, veía flashes de la vida de Kate Batts, momentos de dolor y traición que la habían llevado a convertirse en lo que era.
¿Qué te pasó, Kate?, se preguntaba, sintiendo una extraña conexión con la mujer que lo atormentaba. Era como si en su sufrimiento hubiera encontrado un eco de su propia desesperación. James, el amigo de la infancia, comenzó a investigar más sobre Kate Batts y su historia. Descubrió que había sido una mujer acusada de brujería en su juventud, lo que había llevado a su sufrimiento y eventual muerte. Esto no es solo un ataque, reflexionó. Es una búsqueda de justicia, de reconocimiento. Kate quiere que sepa su verdad. Con esta revelación, James se sintió cada vez más decidido a ayudar a la familia Bell a encontrar una solución. Un día, mientras todos se reunían en la sala principal, un extraño acontecimiento ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear y un viento helado hizo que las ventanas temblaran. La voz de Kate resonó en la habitación, más clara que nunca. «John Bell, tu hora está cerca. La justicia no puede ser ignorada». La familia quedó paralizada, sintiendo que el aire se volvía más denso, como si la presencia de Kate llenara cada rincón de la habitación. Lucy, sintiendo que el tiempo se estaba agotando, decidió que era momento de actuar. Se dirigió a la biblioteca local en busca de textos antiguos que pudieran contener rituales o palabras que calmara a la bruja. Encontró un viejo libro de hechizos que prometía liberar a las almas atormentadas. Armada con este conocimiento, decidió que la familia debía llevar a cabo un ritual de invocación y perdón, aunque la idea la llenaba de miedo. La noche del ritual, la familia se reunió en el salón. Con velas encendidas y el libro abierto, Lucy comenzó a leer en voz alta. Las palabras resonaban en la habitación, mientras el aire se volvía cada vez más frío. De repente, la risa de Kate llenó el espacio y las luces parpadearon con fuerza. «¿Qué crees que puedes hacer, Lucy?», se burló la voz llena de una mezcla de ira y tristeza. «El perdón no es suficiente». Sin embargo, Lucy no se rindió. «Kate, no te estamos atacando. Solo queremos entender. Queremos darte lo que mereces», imploró, su voz temblando pero firme. En ese instante, una calma repentina se apoderó del lugar. La risa se desvaneció, y por un momento, el silencio fue absoluto. Era como si la propia Kate estuviera considerando la propuesta. Los minutos pasaron, y la familia sintió que el peso de la historia que llevaban a cuestas comenzaba a desvanecerse. Pero justo cuando parecía que había un rayo de esperanza, la voz de Kate volvió, más fuerte y más aterradora que antes. «La justicia no puede ser ignorada, y tú, John, eres el culpable». En ese momento, John sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y supo que el juicio de Kate no había hecho más que comenzar. La historia de la bruja Bell continuaba, y con cada día que pasaba, la familia Bell se adentraba más en un abismo de misterio y desesperación, mientras el eco de las voces del pasado resonaba cada vez más fuerte en su hogar. El aire se volvió denso, casi palpable, mientras la familia Bell luchaba contra la creciente tensión en la casa. John, con el alma pesada por las palabras de Kate, se encontraba en un estado de confusión y desesperación. ¿Era realmente culpable de lo que ella decía? La voz resonaba en su mente, y cada afirmación parecía desgarrarle el corazón. La culpa, como un espectro oscuro, se aferraba a él, incapaz de liberarse. Mientras tanto, Lucy, decidida a encontrar una solución, se adentró más en los antiguos textos que había encontrado. Cada página revelaba secretos de rituales olvidados, invocaciones que habían sido pasadas de generación en generación. Sin embargo, lo que más la intrigaba era un pasaje que hablaba sobre el perdón y la redención, y cómo estas fuerzas podían apaciguar a las almas en pena. Quizás, solo quizás, Kate no busca venganza, sino reconocimiento, pensó, sintiendo que había una parte de la historia que aún no comprendían. Con esta nueva perspectiva, Lucy decidió que el siguiente paso sería intentar comunicarse con Kate de una manera totalmente diferente. En lugar de confrontarla, quería ofrecerle un espacio para hablar, para ver si podía encontrar algo de humanidad en esa voz atormentada. Convenció a la familia de que debían sentarse juntos y hablar,
como si estuvieran en una conversación normal, sin miedo ni resentimiento. Tal vez podamos entender su dolor, sugirió. Esa noche, la familia se reunió en torno a la mesa. Con velas encendidas, Lucy hizo una súplica a Kate. «Estamos aquí para escucharte, Kate. No venimos a juzgarte, sino a entenderte», dijo, su voz firme aunque temblorosa. Un silencio ensordecedor envolvió la habitación, y la familia sintió que la atmósfera se cargaba de electricidad. La voz de Kate, una mezcla de tristeza y rabia, resonó nuevamente. «¿Entenderme? ¿Acaso saben lo que he sufrido?» James tomó la palabra, sintiendo que había llegado el momento de compartir lo que había aprendido de su historia. «Kate, sabemos que fuiste acusada injustamente. Sabemos que la gente te dio la espalda. Queremos que sepas que tu sufrimiento no ha sido olvidado», afirmó, su voz llena de empatía. «No estamos aquí para hacerte daño, sino para dar voz a tu verdad». La respuesta de Kate fue inmediata. «¿Y qué hay de la verdad de John? ¿Qué hay de su traición?», gritó, y la casa tembló como si también estuviera protestando por las injusticias del pasado. John sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, pero en un acto de valentía se levantó y habló. «No he venido a excusarme, Kate. Solo quiero que sepas que lamento lo que sucedió y que no era mi intención hacerte daño. Te pido perdón». Las palabras flotaron en el aire, y por un momento el viento se calmó. Había un silencio casi sagrado en la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero en lugar de una respuesta, un chillido desgarrador resonó en la casa. «El perdón no es suficiente», volvió a repetir Kate, y esta vez su voz parecía emanar de todas partes, llenando los rincones oscuros de la granja con un eco aterrador. A medida que la noche avanzaba, la familia Bell se dio cuenta de que estaban atrapados en un ciclo interminable entre el pasado y el presente. La historia de Kate Batts era más que un simple relato de brujería. Era una lucha por la verdad y la justicia que había quedado sin resolver. Con cada encuentro, la familia se adentraba más en el abismo de su propia historia, buscando respuestas que parecían siempre fuera de su alcance. Finalmente, Lucy, sintiendo que el tiempo se agotaba, propuso un último intento. «Si la justicia es lo que buscas, entonces debemos encontrar la manera de honrar tu memoria, Kate. Debemos dar a la gente tu verdad, para que nunca más seas vista como una bruja, sino como una víctima de las circunstancias», sugirió con fervor. «Podemos escribir tu historia, compartirla con todos y asegurarnos de que tu voz sea escuchada». La respuesta de Kate, aunque aún llena de dolor, parecía estar matizada por una chispa de interés. «Quizás eso sea lo que necesito, una voz, una historia que cuente mi sufrimiento y mi verdad», dijo lentamente, y en ese instante la familia sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar. Las luces parpadearon una vez más, pero esta vez no era un signo de ira, sino de una posible reconciliación. La bruja Bell, que había sido un símbolo de terror y misterio, comenzaba a transformarse en un relato de lucha, y la tensión en la habitación era palpable, y cada miembro de la familia Bell sentía la carga de la historia que llevaban consigo. Lucy, con su propuesta de escribir la historia de Kate Batts, había encendido una chispa de esperanza, pero la sombra del pasado seguía acechando. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó Sarah, la hermana menor, con un tono de voz que reflejaba tanto miedo como curiosidad. «No podemos simplemente contar lo que sucedió. Necesitamos encontrar una manera de hacer que la gente escuche y sienta lo que Kate sintió». Lucy asintió, comprendiendo que había una tarea monumental por delante. «Podemos reunir testimonios de aquellos que la conocieron, de aquellos que fueron testigos de su sufrimiento. Quizás incluso podamos investigar más a fondo sus acusaciones. Si podemos desenterrar la verdad, quizás podamos darle paz». La idea resonó entre ellos, y el aire se volvió más ligero, como si una brisa renovadora hubiera entrado por la ventana. Fue entonces que John, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó con determinación. «Si estamos hablando de la verdad, entonces debemos ir más allá de nuestra propia historia. Debemos ir a la comunidad,
a aquellos que aún recuerdan a Kate. Hay historias que se han contado de generación en generación. Quizás podamos encontrar a alguien que tenga información que aún no hemos considerado. Había en su voz una mezcla de resolución y arrepentimiento, como si finalmente estuviera tomando la responsabilidad que le correspondía en todo este asunto. La familia decidió que al día siguiente comenzarían su búsqueda. Se levantarían al amanecer y caminarían hacia el pueblo más cercano, donde se decía que algunos de los descendientes de aquellos que conocieron a Kate aún vivían. La noche se había vuelto silenciosa, y mientras se retiraban a sus camas, todos sintieron una ligera sensación de alivio. Habían dado un paso hacia adelante, hacia la posibilidad de redención no solo para Kate, sino también para ellos mismos. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave. La familia Bell se preparó para el viaje, llevando consigo una pequeña libreta donde podrían anotar todo lo que descubrieran. Al llegar al pueblo, la atmósfera era diferente. La gente los miraba con curiosidad y cierta desconfianza. Pero Lucy se armó de valor y se acercó a un grupo de ancianos que se sentaban en un banco de madera, disfrutando del calor del sol. «Disculpen, somos la familia Bell y estamos aquí para aprender sobre Kate Batts. Creemos que su historia necesita ser contada de nuevo», dijo Lucy, sintiendo que cada palabra era un puente hacia el pasado. Los ancianos intercambiaron miradas, y uno de ellos, un hombre de rostro arrugado y ojos profundos, se adelantó. Kate no fue la bruja que muchos creen. Era una mujer que sufrió a manos de aquellos que no entendían su dolor. Con esas palabras, el anciano comenzó a relatar la historia de Kate, llena de detalles que la familia nunca había escuchado. Habló de la comunidad que una vez la abrazó y luego la rechazó, del sufrimiento que había causado el miedo y la ignorancia. Cada palabra parecía resonar en los corazones de los Bell, y con cada historia que escuchaban, la figura de Kate comenzaba a transformarse ante sus ojos, de un espíritu vengativo a una víctima de circunstancias trágicas. A medida que el día avanzaba, la familia Bell se dio cuenta de que no solo estaban recopilando historias, estaban construyendo un legado. Recogieron relatos, anécdotas y recuerdos que se entrelazaban con el de su propia historia, y con cada nuevo testimonio, la voz de Kate se hacía más fuerte. La tarea de escribir su historia no era solo un intento de reconciliación, sino un ejercicio de sanación, tanto para ellos como para la comunidad que había sido parte de este doloroso capítulo. Al caer la tarde, con la luz del sol comenzando a desvanecerse, Lucy miró a su familia y sonrió. «Estamos haciendo esto juntos. Kate tendrá su voz y su historia será contada. Por fin podremos honrar su memoria». La familia